¿Se fue el profe? Creo que sí, que se le cortó. Me parece que se fue. Sí, porque cambió de anfitrión la... Chicos, ¿alguien sabe en qué página del libro está todo esto? Digo, el de Daer, ¿no? Sí, en ese. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al profe o nos vamos? Mal. Misma pregunta. Y capaz que no sé si tendremos que salir para que él habilite nuevamente para ingresar o no sé. No sé si algún ayudante avisará. Deberíamos avisarle a algún ayudante para que se comunique con el profe y ahí nos diga qué hacemos. A menos que él se una con el mismo vínculo que hizo, digamos. Claro, tal cual. Hola, tengo problemas con el internet, además. ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, se profe. escucha. Ahora sí, profe. Bueno, perfecto. Se escucha, pero no se ve. Vamos entonces a compartir de nuevo. Profe, había gente en la sala de espera. Ok. Ahí creo que están aceptados todos, ¿verdad? Bueno, ¿se ve ahora? Sí, re bien, profe. Sí. Bueno, vamos a ver si se puede iniciar el video o no. No, nada. Bueno, entonces estábamos hablando de los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la forma como son mediadas. Las tipo 1 por inmunoglobulina E, las tipo 2 por inmunoglobulina G o M, las tipo 3 por inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos y pueden generar alteraciones crónicas a largo plazo. Y la 4
que es la hipersensibilidad celular medida por linfocitos. Bien, entonces acá vemos los mecanismos inmunitarios. Como les decía, la primera es por inmunoglobulina E, que produce liberación de aminas vasoactivas, y esto es lo que va a causar las alteraciones en los tejidos que son de tipo agudo. Las tipo 2, que son inmunoglobulina M, que van a generar, van a atacar los tejidos diana y van a causar fagocitosis. Y la tipo 3, que es depósito de complejos antígeno-anticuerpo, que van a depositarse en los tejidos. Es muy frecuente, por ejemplo, en las vasculitis. Y las tipo 4, que son por activación de macrófagos a través de citotoxicidad medida por linfocitos. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Hay un aumento en la respuesta del árbol traqueobronquial a múltiples estímulos. Anteriormente se consideraba como una enfermedad de tipo alérgico, pero actualmente se considera como una enfermedad inflamatoria crónica. En ella vamos a ver primero broncoconstricción, que nos va a producir un estrechamiento de la vía respiratoria. La clínica generalmente, ustedes ya la conocen, son episodios repetidos de sibilancias, disnea, dolor torácico, y eso puede variar en gravedad dependiendo. ¿Sí? Todavía hay chicos en sala de espera. Profe, si quiere puede poner a alguien como anfitrión, así vamos aceptando y no tiene que cortar la clase. Sí. Vamos a ver cómo hago eso. Bien. ¿Cómo hago eso para que alguien quede de anfitrión, de coanfitrión? Tiene que elegir a alguien en la lista de participantes y va a haber 3 puntitos y ahí aprietan esos 3 puntitos y pone como asignar anfitrión. Dale. Amparo Gómez. Sí. Ah, sí. Dale, gracias. Ahora me tienes que dar la posibilidad. Creo que te dejé como anfitriona por completo, pero Ahí lo busco, profe. ciclo biomédico. Bien, Ahí está. gracias. ¿Te ve? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, estamos en la clínica que, dependiendo de la gravedad del asma bronquial, pueden ser más frecuentes, más graves y más difíciles de tratar los excesos. La etiología generalmente en el ambiente, que pueden ser infecciosos o ocupacionales o simplemente alérgenos del ambiente. Generalmente se clasifica en 2 tipos, que son alérgica o no alérgica. La alérgica se da en personas que son atópicas y la no alérgica en personas no atópicas, pero hay algún componente mixto, algunas que se pueden clasificar como mixtas. Y el diagnóstico
generalmente es por pruebas funcionales. Quiere decir que el diagnóstico no se va a hacer por medios de imagen, a veces se suelen ver pedidos para diagnosticar y el diagnóstico siempre es por pruebas funcionales. El método diagnóstico, los métodos de imágenes, generalmente nos van a permitir, dependiendo de la gravedad y dependiendo del estadio en el que se encuentre el paciente, podemos tener la radiografía de tórax, la tomografía computarizada de alta resolución, la TCAR, que se conoce. No sé si ustedes han escuchado ya de estos términos en charlas previas. Por ahí si alguien me responde. Nosotros conocemos la TAC, tomografía computada normal. No, de alta resolución no he escuchado. La tomografía computada de alta resolución se hace con cortes mucho más finos que se hacen, que nos permite tener una mejor evaluación imagenológica porque los cortes, al ser más finos, nos permiten detectar, digamos que tejidos en un espesor más pequeño. Y eso hace que tenga una imagen mucho más nítida. Así que para patologías respiratorias, para todo lo que es fibrosis, generalmente se suele utilizar la tomografía de alta resolución, en el que no es solo el espesor del corte, sino también cómo se reconstruye la imagen. Va a ser diferente y nos va a dar una imagen más nítida. Es un poco más lenta, pero con los nuevos equipos, digamos que se hace también rápido, pero es como la ideal para todas estas patologías que van a producir a largo plazo fibrosis, porque nos permite ver mucho detalle en el parénquima pulmonar que no vemos con la tomografía computada normal. También se puede hacer resonancia magnética después de la inhalación de diferentes gases, como el helio o el xenón. Si no hay inhalación de estos gases, la evaluación del parénquima pulmonar por resonancia no es de buena calidad. Y también se puede utilizar la tomografía con energía dual. Entonces, la tomografía computada usualmente utiliza un tubo que envía rayos X y las de energía dual pueden tener dos tubos o pueden tener un tubo que dispare con alto kilovoltaje y con bajo kilovoltaje. Y eso nos da, dependiendo de la reacción que produce los rayos X sobre los tejidos, nos dan imágenes diferentes que nos pueden permitir evaluar mucho mejor los tejidos. Macroscópicamente, los pulmones en las tomografías de alta resolución se van a encontrar hiperinsuflados debido a la existencia de impactaciones mucosas múltiples. Generalmente en la radiografía de tórax lo que vamos a encontrar es aumento del volumen y de la transparencia pulmonar. Se puede encontrar discreto engrosamiento de las paredes bronquiales que debería verse siempre en una radiografía de buena calidad. Si el paciente lo tiene, debería poder verse. Hay aumento del calibre de los vasos iliares y también se puede encontrar, si el paciente no está en un estadio muy grave, se puede encontrar normal o puede haber cambios radiológicos mínimos que les de valorar. Entonces, generalmente se utiliza más la radiografía para descartar complicaciones como la consolidación, las atelectasias subsegmentarias que pueden ser secundarias a impactaciones mucosas, para ver si de pronto el paciente puede estar cursando con aspergilosis broncopulmonar alérgica, si hay neumotórax, neumomediastino, ya que estas son como las complicaciones más frecuentes y no necesitamos siempre de una tomografía para descartar estas complicaciones. La consolidación en los pacientes asmáticos generalmente son de causas infecciosas. Acá observamos una radiografía de tórax de frente en el que vemos aumento del volumen y de la transparencia pulmonar con aumento de los vasos ciliares. Ahí tenemos las flechas. Normalmente se observan estos vasos ciliares. A su derecha pueden ver una radiografía de tórax frente normal. Y acá observamos que no tenemos la misma radiolucidez en la normal y no tenemos, no se ven iguales dos vasos. Esas serían como las características principales.
En cuanto a la tomografía computarizada de alta resolución, es la técnica de elección para estudiar las enfermedades pulmonares, como ya les había dicho, porque generalmente las que tienen alteraciones difusas, las que tienen alteraciones de vía aérea pequeña, y esto se hace generalmente en aspiración. Las enfermedades de la vía aérea pequeña pueden tener algunos signos morfológicos directos de afectación bronquiolar, que ya los vamos a ver, y algunos indirectos como el atrapamiento aéreo o el patrón en mosaico, que también lo vamos a ver enseguida. Es útil para estudiar complicaciones asociadas al asma, como la aspergilosis, para valorar procesos que pueden ser similares, como la neumonitis por hipersensibilidad. Y la otra puede ser la tomografía con multidetectores, que ya prácticamente los equipos que están saliendo todos vienen con multidetector, que permite establecer una correlación directa entre los síntomas clínicos, el engrosamiento de la pared de la vía aérea y los grados de obstrucción al flujo aéreo, y valora cuantitativamente el grado de atrapamiento aéreo en los pacientes con enfisema. Acá podemos ver un cuadrito que es de la revista de patologías respiratorias del 2007, donde muestran los hallazgos que se pueden tener en tomografía frente a los hallazgos que se encuentran por métodos anatomopatológicos. Entonces vemos que todos tienen una correlación en imagen. Todo lo que nosotros vemos, conocemos en la fisiopatología como el edema, lo vemos en la tomografía. La producción de moco se pueden ver como impactaciones mucoides, el incremento del músculo liso se puede ver como disminución de la luz bronquial o engrosamiento de las paredes. La inflamación crónica se puede ver como bronquiectasias. Este es importante que lo conozcan porque todos estos hallazgos los pueden encontrar. Acá vamos a ver algunos de ellos, como por ejemplo este que es la perfusión en mosaico. Esta es una tomografía axial en ventana de parénquima. Observamos que hay obstrucción bronquiolar que puede causar vasoconstricción en los pulmones hipóxitos y redistribución del flujo. Quiere decir que el tapón de moco que se genera en el asma hace que el oxígeno que estaba distalmente de sus tapones se absorba, y por haber menos oxígeno hay vasoconstricción, y esto va a hacer que el parénquima sea diferente en la tomografía. Todo esto traduce alteraciones de las vías aéreas pequeñas. Acá vemos, esta es una tomografía computada de alta resolución que se hace en expiración. Ahora les voy a mostrar por qué es importante la expiración. Se ve un patrón difuso bilateral de perfusión en mosaico. Entonces vemos unas áreas que son más hipodensas y unas áreas que son más hiperdensas. Las áreas hipodensas son los lugares donde hay atrapamiento de aire dentro de los lóbulos, y ahí las tenemos marcaditas con flechas. Y además se puede observar un engrosamiento de las paredes bronquiales y bronquiolares, en donde están las cabecitas de flecha blancas, acá al lado derecho. Entonces, vamos a poner este láser acá. Acá observamos el engrosamiento de las paredes bronquiales, vemos el bronquio que está un poco más grueso de cómo se vería en una tomografía normal. El atrapamiento aéreo, acá podemos comparar una tomografía tomada en inspiración, que sería la figura de la izquierda, y una en expiración. En inspiración vemos que si bien se ven algunas áreas que son menos densas, las que están marcadas con las flechas, la diferencia con el resto del parénquima no es tan alta. Sin embargo, cuando hacemos la expiración, todas esas áreas donde el aire no puede salir del pulmón siguen viéndose más hipodensas, y el resto del parénquima se ve un poco más denso. Entonces, siempre en la expiración nos va a mostrar las áreas de atrapamiento aéreo. Acá observamos también en otra tomografía de alta resolución otras áreas de atrapamiento aéreo. En inspiración no se aprecian esas alteraciones, se ve realmente el parénquima muy homogéneo. Sin embargo, en expiración observamos que tenemos áreas, acá marcadas con las flechas, de atrapamiento aéreo. Acá observamos el engrosamiento de la pared bronquial, que acá en esta figurita, en este esquema, observamos que se aumenta el grosor, comienza a haber secreciones también, y todo esto puede tener una traducción en la imagen. Vemos en la parte inferior derecha una tomografía de alta resolución, un corte coronal normal, y a la izquierda podemos observar unas áreas
que es también una reconstrucción coronal, en la que observamos el engrosamiento de las paredes bronquiales, acá donde podemos ver que casi está como trazado con una pluma, trazado el borde del bronquio, que usualmente no, de los bronquiolos que usualmente no se ven de esta manera. Y vemos también en las donde tenemos los asteriscos las áreas de atrapamiento aéreo. También podemos ver los nódulos centrolobulillares que corresponden a áreas de inflamación bronquiolar que pueden tener o no impactación mucoide. Y se puede ver el enfisema, que es el daño crónico en el que se van perdiendo algunas áreas de parénquima, y eso podemos observarlo acá. Entonces tenemos en esta tomografía se ven los nódulos hiperdensos. Acá, por ejemplo, vemos acá vemos uno más redondito, que son áreas de mayor densidad, y las áreas focales hipodensas, como los que tenemos acá en punta de flecha. Generalmente cuesta un poco solamente con la imagen definir si las áreas que están hipoatenuantes o que son hipodensas son causadas por atrapamiento aéreo o por enfisema o por hiperinsuflación solamente. Pero generalmente para esto nos ayuda el patrón general que tiene el paciente. Los patrones hipoatenuantes en los que se observa atrapamiento aéreo son más limitados a un área, mientras que los patrones de enfisema tienen una presentación distinta, ya sea periférica, central, dependiendo del tipo, y más en la parte superior o inferior, mientras que el atrapamiento aéreo no siempre tiene estos patrones. Vamos a hablar ahora de la hemosiderosis primaria. La hemosiderosis primaria es una enfermedad que se caracteriza por hemorragias alveolares difusas y acumulación de hierro bajo forma de hemosiderina. Estas hemorragias no digamos que aparecen en el pulmón, se sabe todavía completamente la causa. Los síntomas son paulatinos, comienza a haber tos productiva, hemoptisis, y con el tiempo va ocurriendo anemia y adelgazamiento. Estas hemorragias van causando algunos infiltrados pulmonares difusos, a los que se les conoce como síndrome de Wood-Pasteur, junto con otras alteraciones que vamos a ver más adelante. La etiología, como les decía, es desconocida. Generalmente responde a inmunosupresores. Se supone que hay un mecanismo inmune que puede participar en la lesión capilar pulmonar en donde ocurren las hemorragias, y la enfermedad es una enfermedad primitiva de los pulmones que es secundaria a complicaciones de enfermedades cardíacas o asociadas a vasculitis sistémica. La metodología diagnóstica de la hemosiderosis desde el punto de vista imagenológico es la radiografía y la tomografía de alta resolución. Acá observamos en un paciente con hemosiderosis primaria una radiografía de tórax frente con la que vemos bastante opacidad en las bases pulmonares, bilateral, que está bien marcada con flechas y no haría falta marcarla porque se ve muy claro, y se ven áreas de broncograma aéreo. Quiere decir que hay afectación alveolar, que es donde se está acumulando la sangre, pero en los bronquios permanecen permeables, por eso existe el broncograma aéreo. Acá observamos una tomografía de tórax con ventana de parénquima, en donde vemos algunas áreas con hiperdensidades por infiltrados intersticiales, que son todas estas áreas más densas que observamos acá. Todos son infiltrados que vienen en parches y hay engrosamiento del intersticio. Es importante esto porque acá lo vemos marcado con las flechitas. El intersticio, es importante recordar la estructura del lóbulo pulmonar secundario, donde tenemos las áreas que tienen aire y la periferia que está hecha con tejido, digamos, su estructura es de tejido elástico, y esa estructura es la que se puede ir fibrosando y nos va a generar estas imágenes que observamos acá de engrosamiento del intersticio. Prácticamente se marcan en las paredes de los lóbulos. Acá observamos otra radiografía de tórax frente en las que vemos las imágenes marcadamente radiopacas, confluentes, periliares, bilaterales, y observamos acá el signo de broncograma aéreo. Se observa que los bronquios están permeables.
El síndrome de Goodpaster entonces corresponde a hemosiderosis pulmonar asociada a glomerulonefritis progresiva, anticuerpos, antimembrana basal glomerular. Todas esas tres alteraciones nos conforman el síndrome de Goodpaster. La etiología, se supone que genéticamente hay personas que son más susceptibles, además del tabaquismo, la exposición a hidrocarburos y las infecciones respiratorias virales, pueden hacer que esto aparezca más pronto o comiencen a aparecer los síntomas. Generalmente hay disnea, tos, astenia, crisis hematuria, y el diagnóstico se puede confirmar ya sea por anticuerpos, antimembrana basal glomerular, en la sangre o en una muestra de biopsia renal. Las metodologías diagnósticas para el compromiso respiratorio, nuevamente radiografía y tomografía computada de alta resolución. Y para el compromiso renal tenemos la ecografía y la biopsia en la que podemos encontrar los anticuerpos antimembrana basal. En la radiografía ya lo hemos visto, siempre hay hemorragia pulmonar difusa, hay consolidaciones del espacio aéreo generalizadas, pero tienden a respetar los vértices pulmonares y los senos costofrénicos, como en este caso. Acá observamos una radiografía de tórax en la que podemos observar esas alteraciones que les acabo de nombrar. Y observamos esta en la que se puede visualizar bien el seno costofrónico y el ápice. Así que esto nos habla de que probablemente está en relación con una hemosiderosis pulmonar que sí tiene el resto del cuadro y el resto de los criterios diagnósticos podría corresponder a un síndrome de Goodpaster. En la tomografía de tórax también se puede. ¿Sí? Una consulta, no me quedó claro cuál es el concepto de broncograma aéreo. Bien, el broncograma aéreo, bueno, acá en esta tomografía, en esta imagen justamente, podemos ver, digamos que te lo voy a explicar acá mejor. En esta imagen podemos observar toda esta área que está consolidada, ¿sí? Que se ve más blanca. Y por en medio de ella va el bronquio. Acá vemos un bronquiolo, ¿verdad? Que se ve negrito, que se ve hipodenso porque está lleno de aire. Esto, tanto en la tomografía como en la radiografía, se puede ver. La imagen, digamos, en la radiografía, vamos a ver una imagen radiopaca, que serían las áreas que están con alteración de los alvéolos, ¿sí? Que serían los infiltrados. Y en medio de los infiltrados podemos ver las lineecitas negras o que en este caso serían radiolúcidas, que corresponderían al bronquio o al bronquiolo. Eso se llama broncograma aéreo. Ese bronquio o bronquiolo pasando por el centro de las áreas que están consolidadas. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en una tomografía de tórax se observa, acá lo vemos, consolidaciones del espacio aéreo, que son las flechas largas, opacidades en vidrio deslustrado de distribución parcheada, que acá lo podemos ver como estas flechas cortitas. Vemos que el área consolidada es mucho más hiperdensa. El área que tenemos de vidrio deslustrado es un poco más gris, llamémoslo así, digamos que es más densa que el parénquima normal, pero menos densa que un área consolidada, y el parénquima normal se ve mucho menos denso. ¿Sí? Digamos que son como diferentes tonos de grises. Esas tendríamos acá consolidaciones, opacidades en vidrio deslustrado, y tenemos los nodulillos centrolobulillares, que acá observamos uno donde está esta flechita angulada. Acá tenemos un esquemita en el que mostramos nuevamente el bronquiolo secundario. En el centro del bronquiolo podemos ver estos nodulillos centrolobulillares, que pueden corresponder ya sea a tapones mucosos que puedan estar en el centro, ¿sí? O a depósitos inflamatorios. El engrosamiento de los septos interlobulillares, que ya lo hemos visto anteriormente, acá vemos una flecha hueca donde vemos estos espacios que serían estos bordes de los lobulillos que se comienzan a fibrosar, a engrosar y comienzan a ser visibles en la tomografía. Las alteraciones, digamos que el diagnóstico imagenológico de las alteraciones renales del síndrome de Goodpaster lo vamos a hacer por ecografía.
una ecografía vamos a encontrar acá a la derecha vemos una ecografía normal en la que observamos el vaso y el riñón, y que sea el polo superior, el inferior, el seno renal claramente que está en el centro, que es un poco más ecogénico, y alrededor vemos la corteza, que es hipocogénica con respecto al seno. Y acá en un paciente con síndrome de Goodpaster vamos a encontrar que esa diferenciación entre el seno y la corteza, si bien existe, vemos que la corteza no tiene la misma diferencia de densidad con el seno. Quiere decir que se encuentra la misma diferencia de ecogenicidad que el seno. Quiere decir que es un poco más ecogénica de lo que esperaríamos en un riñón normal. Eso es el aumento de la ecogenicidad cortical. Son hallazgos inespecíficos porque no quiere decir que porque encontremos esto vamos a diagnosticar un síndrome de Goodpaster. Simplemente nos dice que hay una alteración que nos está produciendo ese aumento de la ecogenicidad, y si eso sumado al resto de la clínica y los hallazgos nos hace pensar en un Goodpaster, puede ser. Vamos a hablar ahora de la poliangiitis granulomatosa. Bueno, voy a hacer acá un paréntesis para decirles que si se han dado cuenta, en imágenes no vemos en las alteraciones autoinmunes cosas que sean patognomónicas que nos indiquen 100% el diagnóstico. Estas son ayudas imagenológicas que van sumando para lograr un diagnóstico al final de, ya sea sumando lo clínico, los laboratorios, para llegar a un diagnóstico más cercano. No hay hallazgos, y todos tenemos, todas estas alteraciones causadas por inflamación, tenemos hallazgos muy similares. En la poliangiitis granulomatosa es una vasculitis que afecta las arterias, los capilares y las venas de pequeño y mediano calibre. Yo creo que la han escuchado anteriormente con el nombre de granulomatosis de Wegener, ya no se llama así, se llama poliangiitis granulomatosa, y tiene predilección por sistema respiratorio y riñones, igual que el Goodpaster. Esta se hace un diagnóstico a través de la presencia de ANCA positivos, que son anticuerpos anti-citoplasma, antineutrófilos del citoplasma. Es una enfermedad granulomatosa no gaseificante, pero digamos que en la primera etapa. Y luego esos granulomas pueden necrosarse y aparecería la etapa necrosante. Y podemos encontrarla en esas dos, cuando no son gaseificantes, cuando son necrosantes o cuando todavía no están haciendo granulomas. El 90% de la inflamación necrosante granulomato se produce por capilaritis. Dañan los capilares, se inflaman, luego ahí ocurre una inflamación y después esa área se va necrosando. Generalmente tenemos compromiso de vías respiratorias superiores, como sinusitis, otitis o ulceraciones. En las vías respiratorias inferiores tenemos síntomas como dolor torácico, tos, disnea y hemoptisis, y en los riñones podemos encontrar glomerulonefritis, que va a tener digamos que la sintomatología va a ser hematuria, proteinuria y azoramiento. Los otros son en diferentes lugares como compromiso ocular, cutáneo, en el músculo, en el sistema digestivo, en el corazón, en el pericardio, en el miocardio, en los vasos coronarios también. Altera todo el corazón, puede llegar a alterarlo, tiene alteraciones neurológicas que pueden ser infartos, hemorragias, cerebritis, meningitis, déficits focales o crisis convulsivas secundarias a inflamación, diabetes insípida o cefaleas crónicas por alteraciones tanto inflamatorias como por alteraciones de la circulación a nivel de la silla turca, mononeuritis múltiple, polineuritis. Como nos inflama en cualquier lugar, podemos encontrar múltiples representaciones clínicas. En el 90, el Colegio Americano de Reumatología definió 4 criterios que en esa época eran los que consideraban para hacer el diagnóstico, que era compromiso de los senos paranasales, alteraciones de la radiología pulmonar, alteración del sedimento urinario, que podría ser hematuria o cilindros hemáticos, y una histología con granulomas perivasculares. Y eso nos da una especificidad del 88 y especificidad del 92 y
sensibilidad del 88%. Hasta el 90, esto era si se consideraba diagnóstico con al menos 2 criterios y no se consideraba el ANCA como necesario para el diagnóstico. Pero en el 2022 se revisó esta clasificación y ahora hicieron un listado de criterios que van sumando puntos. Acá tenemos la publicación donde pueden encontrar todos los criterios y cómo se calculan. Lo que tenemos que ver, tenemos criterios clínicos, criterios de laboratorio, de imagen y biopsia. Y cada uno va sumando o restando puntos. Y dependiendo de la suma final, si nos da más de 5, hacemos el diagnóstico. Entonces va modificándose un poco y vemos que la imagen no es diagnóstica 100%, sino que nos ayuda a sumar puntos. Los métodos diagnósticos, entonces, desde la imagen tenemos la ecografía, la tomografía de alta resolución, el PET, la resonancia magnética y las biopsias, que también las podemos tomar nosotros como radiólogos. La ecografía, vamos a ver el compromiso cardíaco, en este caso hacemos un ecocardiograma y se pueden observar algunas masas arteriales o engrosamientos septales de la pared de la aorta. En la tomografía de alta resolución podemos ver alteraciones de las cavidades paranasales y el examen es el examen con mayor relación costo-efectividad en la evaluación del tórax, especialmente en el pulmón, en el árbol traqueobronquial, el mediastino y las estructuras vasculares. Es decir, con una tomografía de alta resolución, tórax y senos paranasales podemos ver una buena cantidad de alteraciones. El PET-CT se utiliza, nos ayuda mucho para hacer diagnósticos precoces, porque a veces en la tomografía de senos paranasales, ya les voy a mostrar una imagen, se puede ver normal, pero cuando le hacemos PET-CT hay captación de los radiofármacos que nos indican compromisos más tempranos que todavía no han dañado los tejidos, porque este es un estudio, el PET-CT es un estudio que también es funcional, no es solamente digamos, anatómico, que nos muestra cómo está la conformación, sino que también nos está mostrando que tanto está funcionando la célula. Capta el radiofármaco y ese radiofármaco lo podemos ver en qué tejido se encuentra. Bien, nos ayuda a diferenciar en este caso el tejido inflamatorio granulomatoso que presenta alta captación de la glucosa marcada. Es una glucosa a la que se le pone un flúor 18, que es un radiofármaco que produce positrones y esos positrones se pueden captar y traducirlo en imagen. En la resonancia podemos ver las manifestaciones cardíacas, encefálicas y oculares, y la biopsia, que la podemos tomar, puede ser del pulmón, de piel o de riñón, y esas también se hacen desde la radiología intervencionista. El compromiso sinusal, vamos a ver engrosamiento mucoso de todos los senos y puede haber nódulos en partes blandas que realcen con el medio de contraste. En algunos casos se ven alteraciones ya del hueso y del cartílago. Generalmente se puede ver perforado el tabique nasal, la lámina papiraceal o las paredes mismas de la cavidad nasal. La resonancia es menos sensible que la... ¿Sí? La resonancia es menos sensible que la tomografía para detectar la destrucción ósea, porque la resonancia depende del contenido de agua de los tejidos. El hueso no tiene casi agua, no se puede evaluar adecuadamente por resonancia. Y el PET-CT es muy sensible, como les había dicho, en el compromiso sinusal, porque tiene alta captación de la mucosa cuando hay alteraciones que todavía no se traducen en cambios de la estructura. Acá observamos al lado izquierdo un corte axial de una tomografía en la que se observa prácticamente normal, pero cuando hacemos la correlación y le hacemos un PET con F18 FDG, podemos observar que hay captación. Y esa captación no la hubiéramos observado en esta imagen de la izquierda, así que es bastante sensible antes de que aparezcan los granulomas. El compromiso pulmonar, podemos ver nódulos pulmonares y masas. El 70% de los casos encontramos áreas de necrosis, de inflamación granulomatosa y de vasculitis, que pueden ser únicas o múltiples. Generalmente se pueden ver menos de 10, pero a veces ven un poco más, pero en su gran mayoría suelen ser menos de 10, de tamaño variable y están distribuidas al azar. En la mitad de los casos, estas masas, estos nódulos,
pueden presentar cavitación central. Se llaman lesiones cavitadas. Se observa, puede ser la pared delgada y lisa o también puede ser gruesa e irregular. Y pueden tener un área de vidrio esmerilado alrededor que representa hemorragia del parénquima adyacente. A este signo se le llama el signo del halo invertido porque hay un área de neumonía organizada en la periferia de la hemorragia focal. Acá vamos a observar una en la que vemos un nódulo, o ya es una masa, supera los 3 centímetros, que está, tenemos dentro una cavitación, esto es en el lóbulo de la língula, y se pueden observar algunos nódulos periféricos. Podemos ver la consolidación del espacio aéreo, en la que podemos ver infiltrados parcheados difusos, opacidades también difusas en vidrio ilustrado, que pueden reflejar la neumonitis o la hemorragia alveolar. Y estas opacidades pueden ser bilaterales, difusas, que pueden ser en vidrio ilustrado, en caso de que haya hemorragia alveolar difusa por capilaritis, y aparecen en el contexto de cuadro con clínica de disnea, hemoptisis, anemia. Entonces vamos a ver un paciente disneico, con hemoptisis, con anemia, le tomamos una tomografía, observamos esas manchas de vidrio ilustrado, opacidades bilaterales, de pronto encontramos alguna que esté cavitada, bueno, ya nos hace pensar en la posibilidad de esta enfermedad. Acá observamos un caso en el que se ve mayor compromiso, es una tomografía de tórax con ventana de parénquima. Vemos varios nódulos pulmonares que tienen una hipodensidad central, o sea que están cavitados. Acá los tenemos marcados con flecha, acá atrás hay otros que están en la língula y en el lóbulo inferior izquierdo. Y tenemos consolidación del espacio aéreo a nivel periliar derecho. Ya la vemos en la flechita blanca. Acá tenemos otro paciente con una tomografía de alta resolución de tórax, en el que tenemos en el lóbulo superior derecho estos nódulos que son de paredes más delgadas y lisas, pero acá tenemos uno con paredes más gruesas e irregulares. Los dos pueden corresponder a la poliangiitis granulomatosa. Y no solamente tenemos en parénquima pulmonar, también tenemos otras alteraciones de la vía aérea, por ejemplo, la porción subglótica de la tráquea. Se puede ver, esta es una reconstrucción 3D en la que podemos ver el área, digamos, la columna de aire, es lo que nos reconstruye, es una reconstrucción negativa. Se ve, nos muestra acá en la imagen el aire. Entonces vemos que esta columna de aire de la tráquea y la porción subglótica de la tráquea está disminuida. Hay un engrosamiento circunferencial de la pared y eso nos puede dar lugar a estas alteraciones, a estas estenosis. En la vía aérea inferior podemos encontrar engrosamientos de las paredes bronquiales o bronquiectasis. A nivel de riñón, generalmente lo vamos afectando entre el 80 y el 90% de los pacientes. La tomografía computada y la resonancia suelen ser negativos en el riñón afectado, excepto cuando ya hay nódulos o masas renales. Entonces, los estadios previos los podemos diagnosticar a través de PET-CT, que es el método más sensible para detectar el compromiso sin masas, debido a lo que ya les había explicado, que es un estudio funcional y no solamente muestra la captación difusa o parcheada del 18-FDG en la corteza renal en los casos de glomerulonefritis. Y acá observamos una imagen en la que podemos ver a la izquierda una tomografía en fase arterial. La primera vemos acá la aorta, por eso sabemos que la aorta y las otras arterias abdominales que tienen contraste, por eso se ven más densas, más hiperdensas. Y además está también con contraste la corteza renal, entonces sabemos que es una fase arterial. En esa fase arterial vemos los riñones bastante normales. Sin embargo, cuando hacemos un PET-CT, vemos que hay una intensa captación del radiofármaco que supera a la del hígado y supera a la captación del vaso que observamos acá. Y acá en el área naranja es el área en la que ya se está excretando. A nivel de los vasos podemos encontrar aortitis y periaortitis. Es más frecuente la periaortitis que la aortitis. Es un compromiso de pequeños vasos y de la vasa vasorum y
también por extensión del compromiso granulomatoso de la pared arterial hacia los tejidos perivasculares. Toda esa inflamación la podemos ver traducida en imágenes. Se evalúa, por ejemplo, con tomografía contrastada o resonancia magnética, y ambas tienen buena precisión, así que la elección de si hacemos tomografía o resonancia va a depender, en este caso, de cuál tenemos a disponibilidad. Y dependiendo también si el paciente es alérgico o tolera bien uno u otro contraste. Los hallazgos generalmente son engrosamiento difuso de la pared arterial y edema irreal tardía. Acá observamos al lado izquierdo una tomografía contrastada en la que vemos el callado de la aorta, acá en el mediastino el callado de la aorta, y observamos un engrosamiento alrededor del callado de la aorta. Eso es una periaortitis. Y cuando se le hace aplicación del radiofármaco, observamos que hay captación alrededor de la aorta. Ahí tenemos hipercaptación irregular del F18-FG. Y acá observamos en tomografía una secuencia HASTE. Esta secuencia se toman en un tiempo menor y nos permite disminuir los efectos por el movimiento, porque esta es una estructura que está en movimiento por el latido cardíaco, y se hacen cortes más rápido, entonces digamos que nos permite hacer una buena evaluación de estas cardíacas y de grandes vasos, y observamos engrosamiento periaórtico a nivel del callado, lo mismo que observamos en la tomografía, acá lo vemos también en resonancia. Y vemos al lado derecho inferior una secuencia T1 con saturación grasa, y en este corte axial hay una impregnación tardía del tejido sólido periaórtico, que es toda esa área. Vemos que ya se le puso contraste, pero ese contraste se quedó tardíamente en la periferia del callado aórtico. Entonces es indicativo de periaortitis. Vamos a hablar ahora del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad también autoinmune multisistémica. Tiene presencia de autoanticuerpos anticelulares nucleares, que se llaman ANA. La etiología es desconocida, es mayor en mujeres que en hombres, generalmente 10 veces más en mujeres que en hombres. Se suele presentar entre los 20 y los 40 años y también tiene un compromiso multiorgánico: corazón, pulmones, riñones, cerebro, piel, articulación. Como hemos visto, todo eso de alguna manera lo podemos llegar a diagnosticar por imagen. Puede haber periodos de actividad y remisión, y la severidad de la enfermedad se basa en el número de órganos afectados. El diagnóstico se realiza por la presencia de al menos 4 criterios clínico-analíticos de un listado que tiene la OMS. Los casos en los que los pacientes tienen menos de 4 criterios, la imagen es muy importante porque ayudan a confirmar o a descartar el diagnóstico. Acá tenemos los criterios diagnósticos que ya son conocidos: el eritema malar, lesiones cutáneas, ahí vemos todas las alteraciones a nivel multiorgánico, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, riñones con afectación renal, alteraciones neurológicas como psicosis o convulsiones, hematológicas, por ejemplo tenemos anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, los anticuerpos antinucleares y las alteraciones inmunológicas. El diagnóstico requiere 4 criterios que pueden ser simultáneos o no. No tienen que estar todos presentes al mismo momento para poder hacer el diagnóstico. Los métodos de diagnóstico de imágenes nos ayudan a determinar la extensión y la severidad de la enfermedad. No tanto en el diagnóstico como tal, nos pueden sumar puntos, nos pueden agregar criterios si vemos alteraciones, pero también nos ayudan a determinar qué tan severa es la enfermedad, qué tantos órganos están afectados. Y tenemos la radiografía, la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. En aparato respiratorio, entre el 50 y el 60% de los pacientes tienen signos de afectación pleuropulmonar. Podemos ver en la pleura derrames de escasa cuantía, pueden ser exudativos, generalmente son bilaterales, y en el 50% de los casos son bilaterales. El parénquima pulmonar puede tener neumonías atípicas con bronquiectasias, y sabemos que es por fibrosis, neumonitis, en las que podemos encontrar consolidaciones irregulares bilaterales, bivasales,
que se vuelven crónicas y se convierten también en fibrosis. Hemorragia pulmonar, el que ya la conocemos, vemos opacidades parcheadas y acinares en las bases. Tenemos hipertensión pulmonar, secundaria a fibrosis pulmonar o a tromboembolismo pulmonar recurrente. Nos puede causar hipertensión pulmonar. Y acá vemos las imágenes. Esta es tomografía de tórax, corte axial en una ventana de pulmón. Y vemos un derrame pleural izquierdo que lo tenemos acá marcado con esta flecha. Es este líquido que está por el borde del pulmón. Y tenemos un engrosamiento intersticial por edema intersticial. Lo habíamos visto también anteriormente en otras enfermedades. Hay engrosamiento acá de el intersticio pulmonar. Acá lo comparamos con una tomografía normal, en la que no observamos ni el líquido ni vemos la separación. Todo esto que observamos acá son vasos, pero no vemos el intersticio. En esta tomografía de tórax, también con ventana pulmonar, vemos áreas de opacidad en vidrio lustrado en el pulmón derecho. Como hemos visto, no son tan hipodensas como el parénquima normal. Se ven más grises. Acá vemos una radiografía de tórax, a la izquierda una radiografía de tórax frente y una tomografía de tórax en la ventana de pulmón. En las dos podemos ver las radioopacidades, que acá las vemos, estas opacidades en radiografía por las hemorragias pulmonares, que se ven mucho más densas, son áreas de hemorragia pulmonar. Acá las observamos no tan claramente, se ven más difusas. Acá vemos claramente las áreas de hemorragia. Metodología de diagnóstico para alteraciones valvulares, podemos ver derrames pericárdicos, miocarditis, aterosclerosis, vasculitis y trombosis venosa profunda. Todas estas se pueden diagnosticar a través de imágenes. La tomografía, acá vemos en esta tomografía computada de tórax con contraste endovenoso, la tenemos en una ventana de mediastino, por eso no vemos claramente el parénquima. Y vemos, tiene contraste, acá vemos contraste en la aorta y tenemos contraste en los ventrículos. Y acá observamos alrededor del corazón, en el pericardio, tenemos líquido. Ese líquido se ve hipodenso, una hipodensidad en el espacio pericárdico, que es el derrame pericárdico. Y tenemos acá el derrame pleural, apoplas bilateral. Esta es una reconstrucción tridimensional por tomografía a este nivel, a nivel intrarrenal. Y la trombosis venosa profunda la podemos observar a través de ecografía. Entonces, en ecografía tenemos, esto es en reposo, esta mitad de la imagen es en reposo y la vena. Las dos deberían tener flujo, entonces vemos que esta vena no tiene flujo y en reposo se ve dilatada y cuando la comprimimos debería desaparecer porque debería ser completamente compresible. Si no se comprime por completo, no tiene flujo y observamos además que tiene unas áreas como de material ecogénico en la luz que se ven mejor acá en reposo. Esto es diagnóstico de una trombosis venosa. En el sistema genitourinario vamos a ver afección renal frecuente. La nefritis suele ser asintomática hasta cuando ya hay alteraciones severas. Generalmente el diagnóstico se hace histológicamente, se sospecha. Se puede ver necrosis glomerular, fibrosis y eso conduce a insuficiencia renal. Los hallazgos de la enfermedad del lupus en imagen no son específicos a nivel renal. El tamaño renal depende del tiempo que esté afectado el riñón. Entre más pasa el tiempo, suele haber más fibrosis y se va a ver el riñón cada vez más pequeño. Entonces es importante en la ecografía hacer la medición del tamaño para comparar con los estudios previos. En la ecografía los riñones afectados suelen verse hiperecogénicos. Recuerden que vimos uno en la enfermedad de Gould-Pasteur. Acá también se pueden ver hiperecogénicos y con el tiempo van disminuyendo su tamaño. Acá observamos dos tomografías. Al lado derecho, un
Los dos son cortes abdominales, un corte a nivel del abdomen superior. En el lado derecho vemos una tomografía computada normal donde podemos observar los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, y al lado izquierdo, en la figura del lado izquierdo, vemos más o menos el mismo corte, tal vez un poco más abajo, en el que observamos las dos siluetas renales, pero vemos adelgazado todo el parénquima renal. Son riñones atróficos y acá observamos que ya se le hizo un trasplante renal. Es un fragmento trasplantado para reemplazarle el daño que se le produjo por el lupus en los riñones. En músculo esquelético, el 80% de los pacientes presentan poliartritis simétrica. No es erosiva, no es deformante y afecta las articulaciones de mano, muñeca, rodillas y hombro. El 10% tiene deformidades irreversibles. Luxaciones en articulaciones metacarpofalángicas, deformidades en el cuello de cisne o en butonear. A eso se le llama síndrome de Charcot. Inestabilidad del carpo hasta en el 15% de los pacientes. Puede haber necrosis de los huesos, necrosis vascular, por ejemplo, en la cabeza del fémur, y puede haber fracturas por insuficiencia y laxitud ligamentaria. Acá observamos dos radiografías de ambas manos de frente, donde vemos deformidades irreversibles. Ya esto no lo podemos solucionar. Tenemos luxación en las articulaciones metacarpofalángicas que se ven claramente en ambas manos. Y acá vemos las dos deformidades que podemos encontrar. Las deformidades en cuello de cisne y las deformidades en butonía. Acá observamos el compromiso a nivel de la cabeza femoral. Del lado derecho vemos que si la comparamos con la del lado izquierdo conserva la esfericidad, mientras que la del lado derecho del paciente vemos que ¿Se le cortó al profe? de observar en tomografía hemorragias Profe, se le intracraneales. corta. Hola, profe, se le cortó recién, no sabemos qué dijo. ¿Nos escucha? Se fue. Parece. Están diciendo en el grupo que la persona que se quedó como anfitrión que sí puede ir aceptando los que estaban en espera. Sí, recién los acepté. Antes me gastaba de tiempo. Ahí volvió el...
Profe, no se te escucha. Hola, ¿se ve? Sí, se ve, Sí, profe. se ve. Perfecto. Bueno, Profe. entonces creo que llegamos hasta donde. ¿Le hago una consulta, profe? Sí. Hay varios compañeros retirándose, también es mi caso porque dentro de 20 minutos tenemos una clase. ¿Usted toma asistencia o algo así? No, la verdad que no. Bien, bueno, gracias. Sí. Bueno, bien. Voy a continuar entonces. Creo que aquí ya llegamos, ¿cierto? Vasculitis. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estas son susceptibles de ver por resonancia las alteraciones del sistema nervioso central. Bien. Acá observamos en la resonancia magnética estos cortes axiales donde podemos ver estas áreas que son más hiperintensas, que son nodulares, que corresponden a áreas de vasculitis en los hemisferios cerebrales. Vemos múltiples, acá vemos las más grandes, pero vemos otras más pequeñas. Son vasculitis por lupus eritematoso sistémico. La artritis reumatoide es una colagenopatía. La patogénesis es desconocida también. Es mayor en mujeres que en hombres de 2 a 3. Generalmente comienza entre los 20 y 50 años. Y las manifestaciones extraarticulares son más frecuentes en los hombres. La clínica, poliartritis inflamatoria, simétrica, crónica y rigidez matutina. Y puede haber, siempre hay artritis antes de que haya enfermedad pulmonar o pleural, más o menos en el 90% de los pacientes. El factor reumatoideo es positivo también en el 90% de los pacientes. Y las manifestaciones más frecuentes a nivel pulmonar son la afectación pleural y la enfermedad intersticial. La más precoz es la enfermedad de la vía aérea. En el aparato respiratorio podemos evaluarlo con radiografía o con tomografía computada de alta resolución. Y vamos a ver engrosamiento de rama pleural, puede haber neumotórax, pioneumotórax, empiema, en caso de que haya rupturas de nódulos reumatoideos en la pleura. La radiografía de tórax, generalmente en el 5 al 20% de los pacientes se ven alteraciones. Puede haber un derrame pleural pequeño, unilateral, generalmente es derecho, puede ser loculado. Loculado quiere decir que no se mueve, está como atrapado. Es de aparición tardía en la enfermedad y se asocia generalmente a pericarditis o a nódulos subcutáneos. Y la tomografía de alta resolución es mucho más evidente en el 40% de los pacientes con hallazgos asociados de neumonía intersticial. Acá observamos una tomografía de tórax en ventana de mediastino con contraste, donde vemos una hipodensidad en el espacio pleural, acá todo este borde, en ambos lados, que corresponde a derrame pleural. Y observamos acá en el pericardio también una hipodensidad periférica que corresponde a derrame pericárdico. Esto sería una pleuropericarditis. La metodología diagnóstica en tomografía nos va a mostrar una neumonía intersticial y fibrosis. En la radiografía se puede ver entre el 5 y el 10%. En las fases iniciales puede ser un patrón reticular fino o retículo nodular. En las fases tardías, más grueso y difuso con patrones en panal y distribución en las bases pulmonares. Esto es mucho más evidente en la tomografía. Vamos a ver fibrosis pulmonar con patrones reticulares gruesos, que ya los vamos a ver, que son engrosamiento de las líneas intralobulares e interlobulares. Puede haber patrón en panal, puede haber áreas de vidrio deslustrado con o sin consolidación y nódulos, y son de distribución bilateral, generalmente en la periferia y subpleurales en las zonas inferiores. Acá observamos los lóbulos inferiores, observamos en esta tomografía de alta resolución de tórax engrosamiento de septos interlobulares, que son estos grandes que observamos acá. Vamos a cambiar acá por puntulas que es la periferia de los lobulillos secundarios, pero también puede haber intralobulillares, que son todos estos pequeños que hay acá. Y eso nos da como resultado un patrón reticular. Esos patrones reticulares pueden ser finos o gruesos dependiendo de su aspecto macroscópico.
Y este que observamos acá, al lado inferior, en el lóbulo inferior izquierdo, en el segmento posterior, es la panalización, que se observa como un panal de abejas. Es una distorsión del parénquima con bronquiectasias por tracción, que por ejemplo acá vemos, al fibrosar se van traccionando y puede haber vidrio deslustrado asociado. En manifestaciones pulmonares puede haber nódulos necrobióticos reumatoideos. Es raro, pero puede existir que son nódulos reumatoideos que se necrosan y se asocian a enfermedades avanzadas y suelen estar cuando hay manifestaciones extraarticulares y nódulos subcutáneos. Son nódulos redondos bien definidos desde milímetros hasta 5 centímetros, pueden ser uno o varios. En la periferia, sobre todo en las regiones superiores y medias, generalmente subpleurales y endobronquiales. Pueden cavitar, pueden sobreinfectarse, pueden generar derrame pleural y neumotórax. El síndrome de Kaplan es muy raro, se presenta en pacientes que tienen una artritis reumatoidea activa con exposición a sílices o carbón. Y esto actúa sinérgicamente y nos va a dar cambios tanto de artritis reumatoidea como de fibrosis por sílice o por carbón, que se van a presentar mucho más rápido y más severo. Acá observamos esto en artritis reumatoide, los nódulos. Observamos múltiples nodulitos que se ven bilaterales, bien definidos. Algunos tienen hipodensidad central, como este de acá, que está cavitado, este de acá que está cavitado, y estos son los nódulos necrobióticos. También podemos observar algunas más severas donde tenemos múltiples nódulos, algunos de ellos también cavitados, que tienden a conglomerar. Y la histología es compatible con el síndrome de Kaplan. Vemos en un paciente que también estaba expuesto a sílice o a carbón. La metodología diagnóstica que nos ayuda mucho en las manifestaciones pulmonares es la tomografía de alta resolución, que nos va a dar la bronquiolitis obliterante, que se da principalmente en fumadores. Es más del 90% presente en el desarrollo de la arteritis reumatoidea. Vamos a ver la radiografía, se puede ver normal o los volúmenes pulmonares aumentados con hiperinsuflación. Pero en la tomografía ya vamos a ver la perfusión en mosaico, que la vemos en inspiración y atrapamiento aéreo en expiración. Se asocia a bronquiectasias cilíndricas o nódulos centrolobulillares y patrón de árbol en brote. Acá observamos que tenemos opacidad en vidrio deslustrado, bilateral, difuso en ambos hemitórax, y observamos en inspiración, lado derecho, que no se ve tanto el atrapamiento aéreo, pero cuando lo ponemos en expiración, observamos estas áreas de atrapamiento aéreo muy marcadas. Esos, junto con los, vemos acá las bronquiectasias y bronquiolitasias por tracción, y eso, junto a las áreas de oligoemia, nos hace pensar en bronquiolitis obliterante. Otras manifestaciones pueden ser bronquiolitis folicular, amiloidosis secundaria, aumento de incidencia de linfoma o cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, adenopatías, serositis, nódulos subcutáneos y vasculitis. Tenemos alteraciones de muchos órganos. Las metodologías diagnósticas en el compromiso articular van a ser radiografía, el ecodoppler color, la tomografía computada y la resonancia magnética. La resonancia detecta las laceraciones mucho antes, porque se ve edema de la médula ósea mucho antes de que aparezcan las erosiones. Y se puede observar también derrame articular y sinovitis. Y es importante saber que quien tiene sinovitis tiene más riesgo de que en los próximos 2 años tenga erosiones. Bueno, las alteraciones osteoarticulares son simétricas, proximales y bilaterales. La localización generalmente está en manos, pies, rodillas, raquis cervical. Es importante en el raquis cervical que generalmente la artritis reumatoidea respeta el esqueleto axial, excepto el raquis cervical. Todo el resto de la columna está respetado. Los hombros y los codos siempre están afectados. Acá vemos en esta radiografía de mano frente, en esta de la derecha observamos una radiografía normal y en esta radiografía de la izquierda vemos disminución de los espacios
articulares, interfalángicos y metacarpofalángicos. Y vemos alrededor de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas pérdida de empezamos a ver erosiones y ya comenzamos a ver osteoporosis y esto es secundario a artropatía inflamatoria. Estas alteraciones que observamos acá en el carpo son por todas las alteraciones que hay entre los huesos del metacarpo. Se van inflamando, se van perdiendo las relaciones óseas, se van perdiendo los espacios y a eso se llama artropatía inflamatoria pancarpiana, porque prácticamente no podemos definir un área que esté libre de alteración. También podemos observar, como ya lo hemos visto en otras patologías, alteraciones de la alineación, vemos subluxación, desviación cubital de la articulación metacarpofalángica. Acá podemos ver en la resonancia magnética, en un plano coronal en secuencias T1 y con saturación grasa con contraste endovenoso, vemos algunas erosiones en el carpo. Acá observamos con las flechitas y se ve engrosamiento sinovial con realce de las erosiones y realce sinovial por sinovitis, que es toda esta área que vemos alrededor. Es mucho más, acá podemos observar alrededor en los bordes que vemos todo este edema óseo periférico, que esto no se observa por tomografía ni por radiografía. Vamos a hablar de los síndromes de deficiencia inmunológica. Ya hablamos de los síndromes por aumento de la inmunidad, ahora vamos a hablar de los de deficiencia inmunológica. Principalmente la alteración es pulmonar y tiene muchas causas. Pueden ser leucemias, linfomas, neoplasias sólidas, trasplantes, tratamiento con inmunosupresores en pacientes crónicos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, diabetes mellitus, alcoholismo y EPOC. La metodología diagnóstica va a ser radiografía y tomografía de alta resolución, porque vamos a ver básicamente alteraciones pulmonares. Vemos acá que hay una correlación entre el patrón radiológico y un probable agente etiológico. Esto nos orienta, pero no es patognomónico. Entonces, si tenemos lesiones alveolares, lobulares o segmentarias, vamos a ver estafilococo aureus, en gran negativos, en legionela o en tuberculosis. También en otras enfermedades como linfomas, embolia o hemorragia. Si vemos nódulos que están creciendo rápidamente o se están cavitando, podemos pensar en aspergillus, en cándida o en porficosis. También en patologías no infecciosas serían los infartos sépticos, las metástasis o los linfomas. Y si vemos una enfermedad pulmonar difusa, podemos pensar, de acuerdo al contexto clínico, en neumocistis hiroeshi, en citomegalovirus o en patologías no infecciosas como linfonitis carcinomatosa o toxicidad. En cuanto a las neumonías bacterianas, la radiografía de tórax nos va a mostrar consolidaciones bilaterales difusas, pueden ser normales, y en las de alta resolución, tomografía de alta resolución, que es la de elección, vamos a ver más hallazgos. Consolidaciones lobulares, engrosamiento de paredes bronquiales y nódulos centrolobulillares, que sería el patrón que denominamos árbol brote. Acá observamos infecciones pulmonares, vemos un patrón intersticial bilateral, tiene tenues opacidades en ambas bases, acá no son tan marcadas, y esto sería una neumonía necrotizante por un estafilococo áureo. En una tomografía de alta resolución vemos que las consolidaciones parcheadas son mucho más evidentes de lo que pudiéramos verlas en una radiografía. Y acá observamos unas áreas de cavitación donde están estas flechas. Todas esas áreas son cavitadas. El neumocistis hiroeshi es más frecuente en pacientes con SIDA, pero también afecta a pacientes trasplantados. En radiografía tiene un patrón reticular periliar bilateral que progresa después a infiltrados alveolares difusos, que se va engrosando el infiltrado, y con menor frecuencia puede haber infiltrados focales o nodulares. En tomografía de alta resolución, que es la elección, vemos un patrón en vidrio ilustrado periliar bilateral. Acá observamos una tomografía de alta resolución en ventana de parénquima, que en la que vemos un patrón
vidrio deslustrado periliar bilateral. Y por último, aunque no corresponde a una enfermedad autoinmune, quería hablarles de gota. La gota es una enfermedad metabólica que se produce por depósitos de cristales de átomo monosódico que van a generar tofos en las articulaciones, principalmente no se sabe en cuanto a dieta, el consumo de alcohol, fructosa y carnes es la artritis inflamatoria más común en los países desarrollados y la presenta entre el 1 y el 2% de los adultos. Bueno, ¿se ve? No. No, profe, todavía no. Bueno, la verdad que yo pienso que podríamos dejar hasta acá, porque, bueno, digamos que es la clase se centra en inmunopatología. Si bien les había puesto acá una información acerca de la gota, no es una enfermedad autoinmune, así que pienso que dejemos la clase hasta acá. Además ya completamos con el tiempo y un poco más. Bueno, si tienen alguna duda, y correo, bueno, no sé cómo, pero acá les dejo en la presentación. Voy a pasarles al comienzo la presentación para que guarden mi correo. Cualquier duda que tengan la pueden consultar. A ver si logro subirla de nuevo. Bien. Si no, profe, escríbala en el chat y la copiamos. Bien. La pongo en el chat, cualquier duda que tengan y bueno, como conclusión es importante que ustedes vean que si bien el diagnóstico por imágenes nos ayuda mucho en definir la extensión, las alteraciones que producen estas enfermedades, no tiene patrones muy típicos específicos porque la patología autoinmune y la patología por hiperreactividad inmune nos va a producir, digamos que un proceso fisiopatológico muy similar que va a terminar en fibrosis y destrucción de los tejidos. Así que aparte de la hemosiderosis que tiene las hemorragias pulmonares, digamos que es como lo más característico, las demás tienen patrones muy similares, así que se va a sumar la clínica, los hallazgos en el laboratorio, el enfoque diagnóstico, la edad de los pacientes, el sexo y los hallazgos imagenológicos nos van a ayudar muchísimo para definir extensión, compromiso y algunos patrones para diferenciar algunos de otros. Es muy frecuente la patología osteoarticular y pulmonar, es lo que principalmente vemos a diario, así que es importante conocer los patrones para pensar en estas patologías en pacientes que consultan por otras razones. Bueno, y espero que haya sido de utilidad esta clase. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.